Bienvenidos a la guía de cómo conectar una base de datos MySQL con Indusoft Web Studio. Aquí podemos ver un pequeño contenido de lo que vamos a hablar. Más que todo nos vamos a enfocar en cómo conectar MySQL y usar Indusoft un poco con la base de datos. Y bueno, ¿por qué usar base de datos? Porque en la industria actualmente se necesita que algún elemento o algún dispositivo que estemos usando en nuestro proceso necesite guardar datos para un análisis posterior. Entonces, el uso de base de datos nos permite guardar alguna variable de un dispositivo y después el operador puede venir y realizar un análisis con estos datos, más que todo para tener un archivo histórico de lo que ha ocurrido en el proceso. Y esto, más que todo, ¿cómo lo vamos a utilizar? En nuestro ejemplo tenemos un servo variador Kinetics 350 que se puede utilizar en conjunto con una base de datos para guardar la variable de, por ejemplo, velocidad. Y según eso, podemos procesar la información en la base de datos y obtener cuál es el valor máximo de velocidad en un intervalo de tiempo. Muchos de ustedes no sabrán qué significa SQL o MySQL. Pero comenzando con la introducción de lo que es SQL, tenemos que SQL es un lenguaje estructurado de consultas. ¿Y esto de qué nos sirve? Que es un lenguaje que nos permite interactuar con datos más que todo. Y está estandarizado, lo que significa que no importa qué servidor SQL utilicemos, siempre las sentencias SQL van a ser las mismas. Cuando hablamos de servidor nos referimos a MySQL, Microsoft Server. Cuando hablamos de sentencias nos referimos a cómo alteramos la base de datos o los datos que se encuentran en esta. Aquí, como podemos ver en el ejemplo de sentencias, tenemos las sentencias principales para alterar los datos, que son seleccionar, insertar, actualizar y borrar, como lo vemos, select, insert, update, delete. Y para alterar la base de datos tenemos create, alter, drop, truncate. En conjunto con estas sentencias podemos realizar diversos análisis de los datos o obtener datos de esta base de datos. Bueno, ahora vamos a comenzar con la instalación de MySQL. Y bueno, para esto abrimos el navegador y ponemos en el buscador MySQL. Luego nos va a aparecer la página y le damos clic. Ya en eso nos vamos al donde dice descargas en inglés y luego seleccionamos Community. Si ven que aquí dice MySQL en Windows, le damos clic y vamos a MySQL Installer. Luego nos vamos al fondo de la página, al fondo, y lo descargamos, el instalador. Le damos donde dice descargar, solo comenzar la descarga y comenzar a descargar el programa. Lo guardamos en la computadora. Y esperamos a que termine y lo abrimos. Le saldrá unos mensajes de si desea darle permisos, le ponemos sí, sí. Esperamos a que se abra y ahí ya comenzamos con dándole a aceptar los términos de la licencia y siguiente. Le damos al que está por defecto y si nos sale algún mensaje le damos siguiente. Esto va a demorar un poco, pero le damos siguiente. Siguiente. Sí mismo, dejamos la que está seleccionada y le damos siguiente. Siguiente. En este apartado vamos a utilizar el que dice autentificación legado. Esto se debe a que vamos a usar algo que se llama conector OBS. Este conector es de la versión 5 y solo funciona con la autentificación que vimos anteriormente. Estos conectores nos sirven para que la base de datos interactúe con programas externos, como va a ser Indusoft. Entonces un paso importante es seleccionar ese punto y después en Indusoft vamos a seleccionar ese tipo de conector. Volviendo acá, ponemos siguiente ya, una vez seleccionado. Y aquí vamos a elegir una contraseña para el servidor. Yo he puesto 1, 2, 3, 4. Siguiente.
Le damos otra vez siguiente. Otra vez le damos siguiente. Y esto también va a demorar un poco. Pero una vez ya le podemos poner terminar. Y seguimos configurando con los siguientes espacios que van a aparecer. Siguiente, así mismo. Siguiente. Siguiente. Aquí podemos verificar que está bien lo que creamos y ponemos la contraseña que elegimos de nuevo y le presionamos en check. Luego siguiente. Siguiente. Y así mismo eso también va a demorar. Esperamos un buen rato hasta que termine. Luego de esto ya podemos poner siguiente y se va a abrir automáticamente el editor de SQL que es MySQL Workbench, como lo podemos ver aquí. Ya lo tenemos instalado correctamente. Bueno, vamos en este momento a comenzar con la configuración de la base de datos. En este momento damos a inicio y ponemos en el buscador MySQL y abrimos MySQL Installer. Lo que vamos a hacer va a ser borrar el conector OBDC, debido a que Indusoft solo es compatible con la versión 5. Entonces en este momento lo que vamos a hacer va a ser borrar la versión 8, la que está instalada actualmente, y luego vamos a ir al buscador y buscar la versión 5, que es la que queremos instalar. Entonces ponemos conector OBDC MySQL, es la versión 5, y la primera que aparece la abrimos. En este lugar vamos al fondo de la página y descargamos la versión 5.3.11 de 32 bits, no 64, solo 32. La descargamos. Esperamos a que se descargue y la instalamos en este momento. Le damos siguiente, aceptar, siguiente, siguiente, instalar, instalar y terminar. Luego de esto abrimos MySQL Workbench. Lo abrimos y abrimos la instancia local de MySQL, que fue la que se creó cuando instalamos. Luego de eso nosotros necesitamos crear una base de datos. Esta base de datos se va a llamar un nuevo esquema y le escribimos el nombre que nosotros deseamos. En este caso yo le voy a poner el nombre de prueba y le voy a dar a aplicar. Luego de eso de nuevo aplicar y terminar. Lo que hace este programa es que él internamente, cuando yo cree con ese comando, él escribe la sentencia SQL que crea el esquema. Y hemos terminado de configurar la base de datos. Ya estamos listos actualmente para utilizar Indusoft. La conexión de MySQL con Indusoft asume que ya está instalado Indusoft. Entonces directamente vamos a comenzar a abrir el programa. Esperamos a que se abra y lo primero que vamos a hacer va a ser crear un nuevo proyecto. Creamos un nuevo proyecto y le escribimos el nombre que nosotros queramos y la ubicación de lo vayamos a guardar el proyecto. Nos va a salir para escoger una resolución y damos a aceptar. Esperamos un momento y después nos vamos al apartado tareas, que está en la parte inferior, a la parte de base de datos. Le damos clic derecho y le damos clic a aceptar, a insertar. En este punto, en conexión, le vamos a dar los puntitos, se va a abrir una ventana y vamos a seleccionar el driver OBDC. Le damos a usar cadena de conexión y generar. Luego esto vamos a origen de datos de equipos y le damos a nuevo. Le damos siguiente y aquí al final nos va a aparecer el driver que instalamos anteriormente, la versión 5.3. Le damos siguiente, siguiente
Y aquí sale justamente la herramienta de MySQL. En Data Source Name le escribimos el nombre que nosotros queramos que aparezca en Indusoft. Le voy a poner base de datos. Y en TCP/IP server voy a poner dirección IP donde está la base de datos, que en esta ocasión está en el servidor local, que es 127.0.0.1, debido a que estoy en la misma computadora que instalé MySQL. El usuario es root y la contraseña fue la que puse anteriormente, que era de 1234. Y ahí me da para seleccionar la base de datos y puedo poner aceptar, que ya la había creado anteriormente. Otra vez me aparece aquí mismo lo que acabé de crear y le pongo aceptar. Me sale el mensaje nuevo para confirmar y otra vez aceptar. Y aquí abajo donde dice escribe el catálogo inicial me van a salir las bases de datos que tengo creadas en MySQL. Entonces escojo prueba que ya lo había creado antes. Y le doy a aceptar. Aquí una última configuración en avanzado. Voy a cambiar el puerto que es 3603, que es el que está escrito aquí, que acabo de poner. Y le doy a aceptar. Y así hemos terminado la configuración con la base de datos. Le escribimos un nombre y terminamos. En este momento vamos a ver dos herramientas para utilizar los datos de la base de datos con Indusoft. Primero vamos a utilizar la herramienta Tendencias. Abrimos Indusoft y para eso nos vamos al apartado Tareas y vemos que dice Tendencias. Le damos clic derecho y le damos a insertar. Aquí vamos a escoger la base de datos que acabamos de añadir. Vamos a configuración de base de datos y en cadena vamos a seleccionar la que anteriormente habíamos configurado. Le damos a conexión y aquí nos va a aparecer la que ya habíamos añadido, que se llama base de datos. Y así mismo escogemos el catálogo inicial, que se va a llamar prueba, que es el que habíamos creado en la base de datos. Podemos probar la conexión y vemos que todo está bien. Le damos a aceptar. Otra vez a aceptar. Y aquí en el apartado de nombre del tag escribimos la etiqueta que queremos guardar en la base de datos. Esta etiqueta se va a guardar cada segundo automáticamente. Entonces yo voy a escribir una con ese nombre, analog value, y la voy a guardar. Y para poder guardar un dato voy a crear una nueva pantalla. Me voy al apartado gráficos y creamos una nueva pantalla dándole insertar. Le escribimos un nombre que queramos, alguna configuración extra. Yo le voy a poner pantalla 1 y le doy a aceptar. Y en esta pantalla voy a añadir un gráfico de tendencias. Selecciono el tamaño que yo deseo y cuando aparezca le escojo la variable que quiero que grafique. En este caso voy a poner el nombre de la variable que quiero graficar, que va a ser valor análogo. Y le doy a aceptar. Luego de esto, esta variable, como no se va a modificar por sí misma, voy a añadir un slide, que va a ser un objeto que me va a poder modificar el valor de la variable mediante una barra. Eso es lo que voy a hacer en este momento. Escojo uno de los que me aparecen en el apartado slide y lo copio. Este objeto lo voy a pegar en la pantalla. Lo pego y lo vinculo con la variable análoga que ya había creado anteriormente. Una vez que he hecho esto ya puedo empezar la simulación. Entonces, ¿qué voy a hacer? Le voy a dar a correr la pantalla y se va a abrir la pantalla creada. Una vez que yo comience a mover la barra slide, se va a comenzar a aumentar el valor de la variable, como lo podemos ver en el gráfico. Entonces yo voy a comenzar a agregar valores. ¿Por qué? Porque estos valores se están agregando en la base de datos y una vez que ya he agregado algunos valores puedo ir a la base de datos y ver
si realmente se han guardado estos datos. Entonces voy a seguir probando moviendo la barra para tener suficientes datos para ver en la base. Estos datos se están guardando cada segundo. Entonces seguimos aquí añadiendo datos, añadiendo datos. Y en un momento ya voy a salir, voy a detener la escena con el botón detener y voy a ir a MySQL Workbench. Una vez aquí, voy a ir a la tabla y darle clic derecho. Vamos a ver que hay una tabla creada. Le voy a dar clic derecho y voy a poner seleccionar las primeras columnas. Aquí voy a poder ver todos los datos que se guardaron en el intervalo de tiempo que yo estaba manejando el slide. Como podemos ver, la conexión a la base de datos ha estado correctamente realizada. Existen otras herramientas que se pueden utilizar con Indusoft para el manejo de la base de datos, pero esta fue una de las principales que usamos en el proyecto. Muchas gracias.